Bienvenidos nuevamente. Y ahora, para ir terminando con broche de oro este programa Leer para Aprender, vamos a abordar un par de recursos utilizados por muchas disciplinas científicas que, claro, necesitan un vocabulario de mayor precisión, con mayor claridad que el que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Y por otra parte, deben marcar ciertas relaciones importantes para la convención científica. Así que allá vamos. En este primer bloque, les he marcado varias palabras que comparten ciertos segmentos significativos, como fago, boro, ema, necro, omni. Estos elementos que conforman la estructura de estas palabras se usan muchas veces para formar tecnicismos propios de la ciencia. En muchos casos provienen del latín y del griego, pero por ejemplo en nombres de la flora y la fauna local se usan también el guaraní y otras lenguas indígenas para su conformación. En el caso de fago, por ejemplo, si nosotros buscamos en el diccionario, podemos encontrar la palabra fitófago completa, por supuesto, ¿no? Pero también en ciertos casos vamos a encontrar esta palabra científica, como en el caso de fitófago, la vamos a poder encontrar en el diccionario de la lengua, ¿no? Española. Por ejemplo, fitófago sería que se alimenta de materias vegetales. Sin embargo, fíjense que también podemos buscar estos segmentos que estamos mencionando y podemos también memorizarlos para futuras oportunidades en las que nos salgan en otros textos y que tal vez no sepamos la palabra. Por ejemplo, si buscamos fito, vamos a encontrar, ahora, no fito, ¿no? Como palabra independiente, sino fito seguido de una rayita o precedido de una rayita, lo cual quiere decir que es un segmento que conforma una palabra, ¿no? Entonces, fíjense cómo va a aparecer fito, elemento compositivo que significa planta o vegetal y que va a estar presente en palabras como fitografía o como microfito. Entonces, si yo retengo este elemento, me va a servir para muchas otras oportunidades. Lo mismo, por ejemplo, con fago. Fíjense, va a aparecer fago, pero no como palabra independiente, decíamos, ¿no? Fíjense, seguido o precedido de un guioncito en realidad, ¿no? Una raya pero más corta. ¿Qué significa? Que come. Y precisamente nos pone el ejemplo de fagocito o necrófago, porque puede ir adelante o puede ir atrás, ¿no? Si busco boro, lo mismo. Vamos a encontrar boro, elemento otra vez, ¿no? De composición que significa devorador, que come. Y el ejemplo es justo el que nos ha aparecido alguno de los que nos ha aparecido, ¿no? En el texto, insectívoro en esta oportunidad. También hay fumívoro. Entonces, como decíamos, en todos estos casos, fago significa que come o que se alimenta de, ¿no? Y tenemos carpófago, antófago, hematófago. Fíjense que hema nos va a aparecer en muchas otras palabras, ¿no? Hemodiálisis, hemocultivo, con el significado de sangre. Un murciélago hematófago, por ejemplo, es un vampiro, ¿no? Hemoglobina, que sería la proteína de la sangre, ¿no? Hemocultivo, un cultivo para la detección de microorganismos en la sangre precisamente. O por ejemplo, necro, que nos aparece aquí en necrófago, ¿no? El fago, ya sabemos, es el que come, el que se alimenta de, y necro se refiere a algo muerto, en este caso a materia muerta, ¿no? Necrófago, necrofagia es el que come cadáveres o carroña, ¿no? Necrofilia es el que siente atracción por la muerte. Otro ejemplo aquí es omnívoro, ¿no? Que sirve no solamente para palabras científicas, sino para las palabras
de la vida diaria, como ómnibus, ¿no? Que es el bus que sirve para todos, o bien omnipotente, que todo, que tiene, que lo puede todo, ¿no? Omnipresente, que está presente a la vez en todas partes. Así que bueno, si se animan, seguro que van a encontrar muchos más segmentos útiles en este texto. Bien, y como segunda parte vamos a ver algunas convenciones, en este caso ortográficas, que las distintas disciplinas científicas aprovechan para expresar alguna convención que le es útil. Por ejemplo, vimos antes que en lingüística se ponen esas rayitas, ¿no? Por ejemplo, en el diccionario para identificar estos segmentos significativos. O, por ejemplo, fíjense cómo lo hemos visto en otros textos y aquí también, palabras que están en otras lenguas se ponen en cursiva, ¿no? Nos salió, por ejemplo, crack. En el caso de la biología ya, si nos fijamos, los nombres comunes, adaptados, castellanizados ya, no necesitan ir con ninguna tipografía, con ningún tipo de letra especial. Sin embargo, los nombres científicos, y tienen aquí algunos resaltados en algún color, los nombres comunes van en letra normal, pero los nombres científicos, decíamos, deben ir en cursiva y con mayúscula en la primera palabra. Fíjense, porque esta es la regla, ¿no? Así tiene que hacerse. ¿Dónde pueden ustedes buscar esta información? Por ejemplo, es muy útil esta página de Fundeu, Fundación del Español Urgente, de la RAE también, de la Real Academia Española, en la que pueden ustedes hacer consultas, buscar, solicitar respuestas sobre algún tema que tal vez no esté suficientemente aclarado, pero en realidad en la mayoría de sus artículos se llegan a responder las dudas lingüísticas, lógicamente, que podemos llegar a tener, ¿no? Y aquí hay una entrada que trata precisamente de los nombres científicos de animales y plantas, y dice: los nombres científicos de animales y plantas se escriben en cursiva, con el primer componente en mayúscula, que es el designativo del género, y, caso de mencionarse, no es obligatorio, con el segundo en minúscula, que ya designa la especie. Y nos pone algunos ejemplos, ¿no? Bien, entonces encontramos en nuestro texto ejemplos de lo que acabamos de ver explicado por la Fundeu. Las especies y subespecies de animales tienen esta nomenclatura científica que es internacional y que, insisto, deben escribirse en cursiva y con el primer nombre con mayúscula. Tenemos muchos ejemplos aquí. Ahora, cuando va, hemos dicho, ¿no?, acompañado por el nombre común en castellano, el nombre común en castellano va en minúscula. Fíjense cómo en algunas oportunidades este nombre científico va entre paréntesis y en otras oportunidades no va entre paréntesis, ¿no? ¿A qué se debe esto? A que si el nombre completo del animal va en castellano, el nombre científico sería una explicación, por eso va entre paréntesis, ¿no? Mientras que en este caso el nombre científico va como una especificación. Hay muchos tipos de gusano. Uno en particular es el gusano Bombyx mori. Hay distintos tipos, distintas especies de abeja. Una en particular es la abeja Apis mellifera, pero evidentemente hay más. En cambio, la cochinilla laca es una en particular y su nombre científico es Laccifer laca. Si nosotros pusiéramos solamente cochinilla,
estaríamos hablando, no estaríamos dando su nombre completo. Ahí, en ese caso, el nombre científico iría como especificador. El uso de las mayúsculas pueden ustedes también consultarlo en el Diccionario Panhispánico de Dudas, otro recurso gratuito en línea que ofrece la Real Academia Española. Si buscan en el Diccionario Panhispánico de Dudas la palabra mayúscula, van a tener evidentemente explicaciones varias sobre el uso de las mayúsculas, y en el punto 529 pueden encontrar el uso de las mayúsculas en la primera palabra de los nombres latinos de especies y subespecies de animales y plantas usados en la nomenclatura científica internacional. Se escriben además en cursiva, lo que veíamos antes, ¿no? Homo sapiens, Felis silveris catus, Felis silvestris, perdón, ¿no? Y los nombres de las familias irían en mayúscula y cursiva, mientras que los órdenes también, ¿no? El orden Coleóptera, la clase Insecta, los insectos que nosotros estamos trabajando. En textos de carácter general, estos nombres científicos se escriben en cursiva. En textos científicos, en cambio, es costumbre utilizar la cursiva en los niveles de género, especie y subespecie. Bueno, eso ya dependerá de la carrera que ustedes estén utilizando y de la ciencia que vayan a las que vayan ustedes a recurrir a lo largo de su formación científica. Ojalá que estos recursos también les sean útiles en su formación profesional.